Somos la iglesia La Familia de la Fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Coto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la Palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. Siente, saluda que está a su lado y diga que bueno que estás aquí en esta mañana. Dígaselo. Se lo podía decir en inglés. Good to see you. ¿Verdad? Gracias, Señor. Vamos a buscar en Santiago, capítulo 5. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? En esta mañana voy a traerte un mensaje que te va a ayudar a despojarte de la condenación, para que puedas recibir de Dios. Uno de los problemas más grandes que tienen algunas veces algunos cristianos es que no reciben de parte de Dios por causa de condenación. Tener condenación, ellos mismos se condenan. Y cuando tenemos condenación, no tenemos confianza en Dios. Cuando algunas veces nos sobrecargamos, inclusive hay gente que se les recarga con mandamientos de hombre. Dicho sea de paso, estamos estudiando los jueves el tema sobre santidad o ignorancia. Tenemos mucha gente que habla de santidad, pero lo que predican son ignorancia. Mandamientos de hombre y lo proyectan como sana doctrina. Y de sana no tiene nada. Y a ocasiones, pues, esa clase de prédica lo que trae es condenación a la gente, limita a la gente, le mata la fe a la gente, porque cuando tú te sientes condenado, a ti se te hace difícil creerle a Dios o usar tu fe para recibir de Dios, porque tú dices, yo estoy mal. Pero en esta mañana yo te voy a enseñar a ti que aunque usted haya pecado, eso no limita a Dios para bendecirte. ¿Me estás entendiendo? Aunque usted haya pecado, eso no limita a Dios para bendecirlo. Aunque usted haya pecado, eso no limita a Dios para sanarlo. Eso es bien, esto para los legalistas
pues es una blasfemia, pero es lo que enseña la Escritura. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, Él no sanó a cristianos, Él sanó a pecadores. Ninguna de las personas que Jesús sanó se habían convertido a Él. Algunos lo hicieron después. Claro, le creyeron su mensaje. Y al creerle su mensaje recibieron. Pero no eran gente que estaban en un libro de una iglesia, ni en un libro de la sinagoga. Y muchos de ellos ni visitaban la sinagoga. Incluso algunas de las personas que sorprendieron a Jesús no eran ni judíos. Encontramos la samaritana, encontramos al centurión. No eran gente que eran, por decirlo de esta manera, que eran creyentes en Dios. Eran considerados gente circuncisa. Incluso hasta algunos cristianos, algunos, mejor dicho, religiosos, los veían como si fueran gente impura. Sin embargo, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, sin excepción, fueran judíos o no fueran judíos. Y muchos de ellos estaban en sus delitos y sus pecados. Y este mensaje lo voy a traer para que usted se libere. Dios conoce a cada uno de ustedes mejor que usted mismo. Y como yo siempre he dicho, el que no tiene kikiribú, tiene mandinga. Y hay personas que se limitan a sí mismos por causa de algunas fallas que han tenido y por causa de, aún incluso hasta pecados que han cometido. Pero Jesucristo venció el pecado. Una de las cosas que tenemos que comprender, que Jesucristo ya perdonó nuestros pecados. Los pasados, los presentes y los del futuro, con el mismo sacrificio. Con el mismo sacrificio. El pecado no se puede señorear sobre nosotros. Ni las cosas que trae el pecado no se puede señorear sobre vosotros, a menos que usted no lo permita, con su manera de pensar. Cuando conocemos a Dios, no decir yo lo conocí o yo le conozco porque me convertí en tal fecha, no. Cuando conocemos verdaderamente a Dios, conocemos su misericordia, su bondad hacia nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de sus hijos han hecho cosas malas? Algunos tienen hijos que son santos, ¿verdad? Majayo Junda, levanta la mano, que tú sabes que tus hijos son, algunos se comportan como diablitos. Pero usted lo sigue amando, ¿verdad que sí? Y usted puede tener un hijo que sea travieso, que algunas veces lo saca usted de las casillas, pero cuando se enferma, ¿qué usted hace? Muérete. No, si usted es una buena madre, usted hace todo lo posible aunque no se lo merezca. ¿Verdad que sí? Pues Dios no es diferente. Dicho sea de paso, la gracia de Dios es inmerecida. Nosotros vivimos por su gracia, no por nuestras obras. Si fuera por nuestras obras, muchachos, estuviésemos todo el tiempo condenados, porque aquí no hay nadie perfecto. O aquí hay alguna persona que es perfecto. La palabra dice que somos perfectos en el espíritu, pero en otras cosas no somos perfectos. Cuando tengamos un cuerpo glorificado y seamos perfeccionados, entonces podemos decir somos perfectos. Pero cuando nosotros tratamos solamente de pensar que si nosotros vivimos un estándar de vida aceptable a Dios completamente, entonces que tenemos derecho a sus promesas. Y no es así. Usted tiene derecho a su promesa porque usted es heredero de sus promesas, porque usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos me pueden entender? Cualquiera diría y pensaría, pues ese mensaje que usted está diciendo le está dando permiso a la gente para que viva en pecado. No, eso no es lo que te estoy diciendo. Si tú amas a Dios, tú tratas de no pecar. Pero no por miedo, sino porque le ama. No por miedo al infierno,
sino porque le amas. No por miedo al castigo, sino porque le amas. Hay gente que le sirven pues tengo que orar porque se lo ponen como si fuera una ley sobre sus hombros. Tengo que orar, tengo que ayunar, porque siempre a mí me han enseñado que tengo que vivir una vida de oración y ayuno y de vigilia. Y voy a leer la Biblia porque si no la leo me voy al infierno, me chavo. No. Eso está totalmente mal. Eso no te justificará. Cuando tú haces algo para Dios, lo haces por agradecimiento, por amor. No quieres pecar contra Dios porque le amas, no porque tienes miedo de que te castigue. Son dos cosas diferentes. ¿Sí o no? Doy para Dios porque si no le doy, entonces me voy a fastidiar. No, doy por agradecimiento. Mi corazón tiene que estar correcto ante Dios. Y en esta cuestión de la enfermedad, en ocasiones hay gente que no recibe, no porque Dios no quiera, no porque la palabra falle, es porque usted limita la bendición de Dios mirando sus faltas, mirando sus tropiezos, incluso sus pecados que ha cometido. Por ejemplo, usted viene con su pareja a la iglesia, vienen en el camino y vienen discutiendo por cualquier bobería. Ya llegan a la iglesia condenados. ¿Sí o no? Vienen con la iglesia con la mentalidad, muchachos. Yo sé que hoy Dios no me va a bendecir en nada porque con la pelea que tuve con esta, me sacó y se me zafó una mala palabra y todas esas cuestiones. Y yo sé que... Y ya vienes a la iglesia ya prejuiciado, condenado, y esa condenación que tienes no te permite recibir de parte de Dios. No te va a permitir, ¿por qué? Porque tú te estás condenando a ti mismo. Y si tú vives condenado, condenándote a ti mismo con una mala conciencia, pues se te hace difícil tener confianza con Dios. Yo siempre le he dicho a la gente que el día que tú cometas una falla o cometas un pecado, no corras de Dios, no huyas de Él. Todo lo contrario, ves donde Él y humíllate delante de Él y le pides perdón. Amén. Pero usted lo pone bien fácil, así la gente pues va a pecar y va. No. Cuando tú conoces la misericordia y el amor de Dios, tú no vas a tener el deseo de pecar en contra de él, ni en contra tuya. Ahora, cuando se te impone reglas y se te impone condenación, tú no estás haciendo las cosas de corazón, estás haciendo las cosas porque tienes miedo a ser castigado. ¿A cuántos de ustedes que tienen hijos les gustaría que sus hijos le tuvieran miedo? A nadie. Ahora una cosa es que te respeten y deseen agradarte, aún con su falla. Cuando un hijo de ustedes peca y viene donde usted le dice, mami, hice esto, hice lo otro, y usted, como es su hijo, usted lo perdona, usted lo ayuda, usted no lo hunde. ¿Sí o no? No lo justifica, lo aconseja, pero no lo condena. Y así es Dios. Cuando nuestra fe está fundamentada en nuestras obras y no en la gracia de Dios, sino en el don de Dios, pues entonces nos limitamos a nosotros mismos, porque no somos perfectos. Fallamos. Amén. ¿Usted sabe lo que quiere decir arrepentimiento? Hay gente que proyecta el arrepentimiento como si usted no pasa al frente y llora amargamente.
pues usted no está arrepentido. Y el arrepentimiento no tiene que ver nada con eso. Usted puede llorar de remordimiento. Remordimiento y arrepentimiento parece, pero no es lo mismo. Usted puede venir delante de Dios con remordimiento porque hizo algo como hizo Judas, que después que vendió al maestro tuvo remordimiento y le tiró a la gente que le pagaron, le tiró las monedas para atrás. Tenía remordimiento, pero nunca tuvo arrepentimiento. Y si se hubiese arrepentido, hubiese sido perdonado. Usted se puede tener remordimiento de algo que usted esté haciendo negativo, pero eso no basta. Usted puede llorar, usted puede aquí empezar a dar puño, ay, perdóname, y seguir haciendo lo mismo. Pero arrepentimiento, la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar tu manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Empezar a pensar como Dios piensa. El verdadero arrepentimiento es cambiar de rumbo. Si vas para la derecha, pues coge para la izquierda. ¿Cuánto me entienden? Eso es un verdadero arrepentimiento. Pero remordimiento, cualquiera puede tener remordimiento. Y detrás del remordimiento viene la condenación. La palabra dice, hay de aquel que no se condena con lo que aprueba. Algunas veces nos condenamos a nosotros mismos. Y una de las cosas que Dios quiere es que vivamos fuera de condenación. Y que les conozcamos a Él como Él es. Uno de los problemas que tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra fue que mostró a su Padre de una manera totalmente diferente a lo que lo mostraban los fariseos y toda aquella religión. Los fariseos mostraban a Jesús como un ogro, mejor dicho, a Dios como si fuera casi un ogro. Un Dios amargado en un trono así. Fallaste, te castigo. Fallaste, te castigo. Entonces Jesús viene con un mensaje totalmente diferente. Jesús se sentaba con los pecadores a beber y a comer. Y los fariseos decían, mira, este es un comelón. Ahorita te lo voy a enseñar para que lo veas. Se sienta con los pecadores. La iglesia ha cometido un error que nos ha querido separar tanto. Alguna vez dice ¿cuántos han oído que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? ¿Cuántos han oído eso? Entonces ahí meten la ropa. Pues esa misma gente deberían de salir de los carros, deberían de salir del dinero, porque la palabra dice que no ames el dinero, pero eso no quiere decir que no lo uses. Es que tu corazón no esté puesto en eso, es que tu corazón no esté puesto solamente en el mundo, que sustituya a Dios por el mundo. Eso es lo que quiere decir. Pero algunas veces usan eso para decirle a las personas, hablarle de vestimenta. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El hecho de que yo use algo del mundo no quiere decir que lo amo. Hello. Igual que el hecho de que yo venga a la iglesia no quiere decir que yo amo a Dios. Yo puedo venir a la iglesia por temor al infierno. Hay mucha gente que viene a la iglesia por distintas razones. Hay quienes vienen hasta a buscar pareja. Dicen, en la iglesia siempre hay mucha mujer soltera. Y jamones, hay solteros. Esos son lobos rapaces. Hay gente que va a la iglesia porque allí está su familia, porque el ambiente, porque si esto, por costumbre y tradición, no por relación con Dios. Y lo que Dios desea es que tú vengas porque tienes relación con Él. Y tu relación no es solamente cuando estás aquí. Cuando sales por esa puerta, tu relación sigue con Él. Usted no necesita, ahora no estoy diciendo que es malo, usted no necesita arrodillarse para tener comunión con Dios.
Lo puede hacer como un acto de reconocimiento de su deidad. Te arrodillas ante Él. Pero usted puede tener una vida de oración en su carro, en su casa, barriendo, fregando, bañándose. Eso no impide a usted tener comunión con Dios y hablar con Dios. No solamente tiene que estar en un rincón. Tu comunión con Dios no depende de un cuartito o del altar, no. Depende de ti. Todos los días usted puede tener comunión con Dios, hablar con Dios. Mientras va en el carro va hablando con Dios. ¿Sí o no? Ok, estamos en Santiago 5, verso 15. No, vamos a leer el 14. El 14. A ver si cuando estén ahí. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole ¿con qué? En el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Y no necesariamente esto es una regla. Que hay que, si hay algún enfermo, llamar a todos los... y anciano, perdóneme, anciano no quiere decir que tenga mucha edad, ni viejito, como dice, a los viejitos de la iglesia, porque si usted es un viejito incrédulo, usted que se sentaba en la silla. Pero no es necesario que llamar a la gente. Una sola persona puede orar por ellos. Y porque hay gente que piensa, yo soy anciano porque tengo mucho tiempo en la iglesia. El mucho tiempo en la iglesia no da crecimiento, es tu dedicación a Dios. Hay gente que tienen 20 años en una iglesia y no han crecido nada. ¿Por qué? Porque son turistas, ven a la iglesia, pero algunos ni tienen Biblia. Y no conocen las Escrituras. Quiere decir que la longevidad suya no le hace a usted apto para eso. Pero bueno. Verso 15. ¿Y la oración de qué? Fíjate que aquí no te dice la oración. No toda oración es correcta. Si yo oro por un enfermo y termino mi oración diciendo, Señor, si es tu voluntad, esa oración no es correcta. Porque estoy diciendo que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, estoy orando por orar, estoy cantando por cantar como Nidia Caro, que cantaba por cantar, decía ella, en su canción. Yo tengo que estar seguro de la voluntad de Dios cuando voy a orar por una persona. Amén. Y la persona tiene que estar segura de la voluntad de Dios para recibir de parte de Dios. Y recibimos de parte de Dios no por los sentidos, sino por nuestra creencia, por nuestra fe. Hay gente que piensa, bueno, si el pastor pone la mano y yo siento corriente, algo pasó. Si siento calor, algo pasó. Si siento frío, algo pasó. Si me caigo al suelo, algo pasó. Pues mira, ninguna de esas cosas, no te puedes recostar de ninguna de esas cosas. Porque la fe no necesita la evidencia de los sentidos. La fe lo único que necesita es la evidencia de la palabra de Dios. Amén. No depende de lo que sienta, sino de lo que crea. Y mucha gente depende de lo que sienta. Yo pasé al frente, el pastor me puso las manos, pero yo no sentí nada. Eso quiere decir que no recibí. Pues ahí tú anulas la oración, completamente la anulas. ¿Por qué? Porque tú te estás dejando llevar por lo que sientes, no por lo que crees. Amén. Por eso aquí hace énfasis, la oración de fe sanará
al enfermo. No dice la oración, dice la oración de fe. ¿Qué es una oración de fe? Una oración de fe es la que recibe sin ver, sin sentir, sin palpar, sin depender de los sentidos. Una oración de fe no depende de lo sensorial, depende de lo que cree, del corazón. Ese es uno de los problemas que tenemos la gente. Pero como les dije ahorita, hay gente que no pueden o no reciben la oración de fe a causa de la condenación. A causa de la misma limitación que ellos se ponen por causa de que se están mirando a sí mismos. Y hay gente que se demanda una perfección y se condenan ellos mismos. Usted no ha visto personas que son perfeccionistas, que todo lo que quieren se convierten en legalistas. Tú vas a encontrar que las personas que siempre están tratando de hacer las cosas bien perfectas, y no estoy diciendo que no se debe actuar de esa manera, ni querer ser así, pero hay que tener un balance y no llegar a la condenación. La gente que demanda perfección de otras personas siempre llevan condenación. Se olvidan de la misericordia. Eso eran los fariseos eran así. Los fariseos lo que buscaban siempre ejercer la ley, pero sin misericordia. Ellos supuestamente eran estrictos, aunque eran unos hipócritas. Jesús se lo dijo en la cara. Ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven lo más bien, pero están podridos por dentro. Sus actitudes son totalmente negativas. Y ellos siempre trataban, así mismo trataban a la gente, trataban al pueblo. Usted va a encontrar los legalistas, tienen una característica, que cuando se trepan al púlpito botan humo por la boca y eso es condenación y humillando a la gente. ¿Sí o no? Hablando de los malos cristianos que son, pero no le enseñan a ser buenos cristianos. Y entonces le traen condenación. Y cuando tú tienes condenación, tú no tienes confianza con Dios. Yo creo que Dios no me va a oír. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto. Yo fallé ayer hice esto, ayer se me salió una mala palabra, ayer tuve una pelea, una discusión con fulano, ayer esto y lo otro. Entonces vives condenado. Eso afecta a la fe tuya hacia Dios. Entonces en vez de ver a Dios como tu Padre, lo ves como un juez. Amén. La palabra dice que si alguno pecare, vaya ¿a quién? Si alguno peca, abogado tiene para ¿con quién? A Jesucristo, el justo. Él nos ha dado su justicia. Dios nos ve justo no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Si nos fuera a ver justo por nuestras obras, nunca nos vería justo. Por eso tuvo que enviar a su Hijo, para justificarnos. Dios siempre nos ve a través de Cristo. Dios sabe que nosotros aquí en la carne tenemos ciertas debilidades, ciertas que no somos perfectos. Vamos camino a la perfección, pero no lo sé. Cuando lo veamos a Él, seremos tal como Él es, pero todavía no lo hemos visto. Amén. Y como le vuelvo y le digo, mi proverbio, que no tiene que escribir, tiene mandinga. Eso nos ayudaría a no estar bochinchando los unos de los otros, porque veamos una falta en un hermano, sino que ayudemos a superarla. No todo el mundo aquí tiene el mismo carácter. Aquí hay gente que tiene un carácter que yo no se lo deseo a nadie. No estoy mirando a nadie, ¿verdad? Hay gente aquí que no tiene tacto para bregar con la gente. Pero no tiene que ser paciente. Amén, porque aquí estamos para aprender, no para condenarnos los unos a los otros. Aquí estamos para superarnos, no para condenarnos a los unos a los otros. Y cuando algunas veces la gente le da lugar a la murmuración, oye, pero no te fijaste fulano, ahí no te fijaste aquella, mira aquella. Y eso se llama bochinche.
Say after me, bochinche. Yo sé hablar inglés también, bochinche. Cuando tú ves una falta de un hermano, no tienes el derecho de criticarlo a menos que no ores por él. A menos que no saques tiempo de orar por esa persona. Estamos en la iglesia no para condenarnos los unos a los otros, sino para ayudarnos los unos a los otros. Amén. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. Esa palabra salvará quiere decir sanará al enfermo. La tradujeron salvar, pero es sanar al enfermo. ¿Y el Señor qué? Lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, aunque la enfermedad haya sido producto de una vida de pecado, puede recibir sanidad y el Señor lo perdona. No tienes que ser perfecto para recibir de parte de Dios. ¿Te ayuda eso en algo? Porque una de las cosas que nos impide, yo creo que yo no me sano porque yo no he orado, yo no oro lo suficiente. Yo creo que yo no me sano porque yo no ayuno. Yo creo que yo no me sano porque yo no leo la Biblia. Ninguna de las personas que Jesús sanó tenía Biblia. Ni eran creyentes, eran gente del pueblo. Que le dijeron, mira, por ahí anda Jesús de Nazaret. Y él sana a los enfermos. Y dijeron, de verdad, pues vamos para allá. Estaban libres de la ley, la mayoría de la condenación. Cuando tú no estás libre de la ley, porque hay gente que vive, que son cristianos, pero tienen una mentalidad de ley. Están detrás de la cruz en vez de haber pasado al otro lado de la cruz. En vez de estar al frente de la cruz, están detrás de la cruz. Y quieren recibir de parte de Dios por medio de sus obras. En otras palabras, yo me merezco ser sanado porque yo vengo a la iglesia. Yo me merezco ser sanado porque yo oro mucho. Yo merezco ser sanado porque yo ayuno, porque yo vigilo. Yo no me pierdo nada en la iglesia. No. No es por eso que tú vas a recibir. Eso es bueno hacerlo. Eso es para bien tuyo, para mantener tu relación con Dios. Pero eso no es lo que te va a ti a ser apto para recibir. Es tu fe en Él. Es lo que Él hizo por ti. ¿Usted no le ha pasado eso? Que vamos a suponer, a mí me ha pasado porque yo tengo mucho tiempo predicando, pero algunas veces yo he tenido servicios que yo vengo totalmente atribulado, cansado y un sinnúmero de cosas que vengo a estar sin ganas. ¿Tú sabes lo que es sin ganas? Y ese ha sido el día maravilloso que el Señor se ha manifestado de una manera tremenda. Y yo digo, wow, si fuera por mí, lo menos que yo me pensaba que iba a pasar eso. En ocasiones he estado ministrando y he ministrado por personas sin sentir nada, sin sentir una unción sobrenatural sobre mí, y las personas han recibido. Yo me acuerdo en una ocasión que había una persona que venía con otra y ya llevaba casi un año viniendo a la iglesia y no se había convertido. Y el día que yo di el mensaje más porquería que yo pensé, Ave María, yo no sé, usted a lo mejor no me comprende, pero el que predica pues sabe lo que le estoy hablando. Que hay veces que uno baja de arriba hasta frustrado. Ay, mira, que mal hoy sí que... Mira, algunas veces yo he bajado de ahí y hoy sí que verdaderamente no fluí. Aquello fue una tortura, predicar y todo eso. Me voy así, frustrado de aquí. No se lo digo a nadie, pero me voy así. Después a los 2 o 3 días que estoy bregando con el mensaje,
Lo veo diferente. Digo, wow, espérate, no era tan malo como yo pensaba. Oye, está chévere. Porque eso fue mi estado de ánimo. O la expectativa que yo tenía ese día era muy alta y como no se dio, pues salí frustrado. Pero después cuando oí el mensaje, no, entonces este mensaje está bueno. Porque por eso es que cada día uno debe no depender de los sentidos, porque los sentidos son engañosos. ¿Te deja llevar por ello? En una ocasión me acuerdo que de verdad que ese día a mí no me olían ni las azucenas, pero ya estaba comprometido a ministrar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Ya estaba anunciado, ya estaba. Pero ese día de verdad que yo no tenía ganas de ministrarle a nadie, ni de subirme al púlpito, ni hacer nada. Pero lo hice y llamé a la gente para que recibieran. Si fuera por mí, ninguno recibía. Yo digo que fue la fe de ellos en la palabra, porque yo, por mí, ninguno recibía. Sin embargo, Dios se manifestó, bautizando con el Espíritu Santo y al hablar en lenguas. Y sí, ahí me di cuenta que no depende de mí, depende de Dios. Depende de la confianza que yo tenga en Él, porque la obra es de Él, no es mía. Ustedes no son mis ovejas, ustedes son las ovejas del Señor. Yo estoy aquí para ministrar a ustedes, pero esa es mi responsabilidad. Pero yo no soy dueño de ustedes, yo no puedo castigarle a ustedes, yo no puedo maltratarle a ustedes, porque el día que yo los maltrato a ustedes, pues estoy maltratando el cuerpo de Cristo. Y hay muchos pastores que no lo comprenden. Porque yo sé que algunas veces ustedes sacan a uno. Yo sé que hay veces que ustedes sacan a uno. Como eso le pasó a Moisés. La congregación hizo que Moisés pecara. Porque lo presionaron tanto y tanto que el hombre estaba tan presionado que cogió la peña, en vez de hablarle, le cayó a cantazo. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Por causa de la presión que recibió. Por lo tanto, no me presionen porque si no... no me... Acuérdense que la Biblia dice que yo tengo que dar cuenta por ustedes, porque dice que no fastidien al pastor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Eso me está diciendo a mí que yo no puedo hacer acepción de personas. Eso me está diciendo a mí que yo no puedo mirar lo que tengo delante, sino mirar al Señor. Yo no puedo permitir que el diablo me diga, no ores por ese, porque ese es un diablito, tú lo sabes. Y a mí no me importa. Es un hijo de Dios. Si Jesús sanó tanta gente que no eran hijos de Dios, ¿cuánto más nosotros? La sanidad divina no es una promesa para nosotros, los creyentes. Es un derecho. Es un derecho por el cual Jesucristo pagó. Y pagó duramente. Cuando usted ve una película como la de George, ¿cómo se llama? George Jason, Mel Gibson, tú sabes quién es. La Pasión. Es una de las películas que más se asemeja de lo que Jesucristo sufrió. Déjeme decir una cosa, Jesucristo sufrió dolores. No crea que cuando le daban con ese látigo, él porque era Jesús no lo sentía. Sí lo sentía como hombre. Jesús se hizo todo hombre. Era todo Dios, pero también se hizo hombre. Y sintió en su propia carne cada latigazo que le dieron. Y su cuerpo quedó como una llaga, no con llagas, con una llaga. Y todo eso lo hizo por nosotros. Ese fue el precio que él hizo y pagó por nosotros.
Por eso es que ningún cristiano debe conformarse con enfermedad. Debe pelearla, porque ese es su derecho. Esto no es si Dios quiere, esto es que ya Dios quiso. Ya Dios quiso. Oí un predicador que estaba diciendo, y es verdad. Cuando los predicadores se suben al púlpito a decir que Dios algunas veces enferma a la gente con un propósito, no sabe lo que están diciendo. Eso suena casi a una blasfemia ante Dios. Cuando una persona se trepa al púlpito a decir que un enfermo, eso es un proceso de Dios, está blasfemando contra lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y eso es lo más que tú oyes. ¿Qué crea eso? Conformismo. El enfermo cree que tiene que pagar una penitencia para poder recibir de Dios. El creyente se cree condenado. Eso le crea una mala conciencia a la gente. Cuando tú le dices que Dios te está probando con una enfermedad, eso es mentira. Eso es antibíblico, eso es diabólico. Dios no prueba con enfermedades. Dios prueba tu obediencia algunas veces para desengañarte a ti mismo. Y te dice, haz esto. Cuando tú dices, por ejemplo, cuando Pedro le dijo, mira, aunque todo el mundo te niegue, yo no te voy a negar. Yo voy a ir contigo hasta el fin, como quien dice, te lo estoy parafraseando. Jesús le dijo, mira, Pedrito, take it easy. Because, viste. Antes de que el gallo cante, ¿me habrás negado qué? Yo sé lo que tú das, Pedrito. Date tranquilo. ¿Habrá algo escondido de Dios? Yo oí un predicador bien famoso aquí, que ya pasó con el Señor, que decía, Dios te tiene que probar aquí para saber cómo te vas a portar en el cielo. ¡Qué disparate! En el cielo tú no vas a tener este cuerpo de carne, esta concupiscencia. Allí no te van a dar malos deseos, porque tu cuerpo será glorificado y vas a estar viviendo en la plenitud de Dios. Allí no hay un tentador. ¿Ah? Y él decía que Dios te tenía que probar aquí para saber cómo. Entonces, la gente que se muere y se salva ahí casi ya con el ladrón en la cruz, no tuvo tiempo de ser probado. Esos son disparates que se predican y la gente los cree y los aplaude y dice aleluya, amén. Porque lo dijo un famoso predicador de Puerto Rico. Yo he aprendido algo, es que yo no creo las cosas vengan de quien venga. La gente de Berea nos debe enseñar a nosotros a tener esa misma actitud. Pablo, que tuvo la revelación verdaderamente de nuestra redención, Pablo fue el que manifestó lo que Jesucristo verdaderamente hizo por nosotros. Que ni aun los discípulos que anduvieron con Jesús sabían que estaba detrás del sacrificio de Jesús. Ellos pensaron, nos mataron al maestro, vamos a pescar. Se acabó todo. Se acabó el vacilón y los milagritos y todo, vámonos a pescar, ya se acabó todo. ¿Fue así o no fue así? Porque ellos no sabían lo que Jesús estaba haciendo en la cruz. Y Jesús no se lo podía revelar. Porque ellos no estaban capacitados para recibir eso. Todos estaban muertos, todos estaban bajo la ley, todos estaban muertos espiritualmente, no habían nacido de nuevo. No tenían la capacidad de poder entenderlo. Sin embargo, Dios se les reveló a Pablo y le enseñó un sinnúmero de cosas. Sin embargo, Pablo siendo Pablo, los de Berea dijeron, vamos a buscar las escrituras a ver si lo que Pablo dice es verdad. No lo recibieron porque era Pablo. Vamos a ver si es verdad.
Y así debe ser la iglesia. Vamos a ver si lo que dice Pedro es verdad. Si está en la Biblia es verdad. Pero déjame buscar el contexto, que me va a hacer que me esté sacando una escritura fuera del contexto y me esté diciendo algo. Por eso, hermano, déjeme decirle algo. La Biblia hay que estudiarla, no leerla solamente. Usted puede leer un pasaje y no entenderlo. Y no lo va a entender hasta que no lo estudie. Y hay quienes ni leen. ¿Qué tú puedes esperar? Es la verdad, la verdad. Alguien dijo que la mayoría de la iglesia son como los pajaritos. Salud, así me gusta, que con ganas. Cuando usted vaya a hacer algo, hágalo con ganas. Los pajaritos en el nido. ¿Qué hacen los pajaritos en el nido cuando viene la mamá a traerle comida? Abren la boca y cierran ¿qué? No saben ni lo que le están metiendo en la boca. Y así hay muchos cristianos que no saben lo que se le predica, lo que oyen predicar, están de la misma manera y dicen amén, gritan y saltan. ¿Ah? Lamentablemente. Ok, lo que yo quiero ver en esta mañana es tratar de librarte de toda condenación, no solamente hoy, sino siempre. Que aunque usted cometa una falla, no huya de Dios, váyase a Dios. Y que la falla que usted está cometiendo no va a invalidar de que Dios pueda hacer algo a su favor. Cuando usted tiene un corazón correcto y usted viene delante del Señor, esta mañana peleé con Martanén, tú sabes cómo es la cosa, ya me saca a mí y le hace un argumento, tú sabes. Y le hizo un argumento al Señor, sabes que ya me saca. Te pido perdón. Posiblemente el Señor después te diga, ahora ya que yo te bendije, ahora vete y reconcíliate y perdona. Esa va a ser la dinámica con Dios contigo. Pero tú sigues siendo hijo. Cuando el hijo pródigo se fue, pidió su herencia y se fue por allá a vacilar y con mujeres y todo, y gastó toda su herencia. Y cuando se vio allá hundido, comiendo comida de cerdo, algarroba, yo no sé si son las algarrobas que nosotros comíamos. Dice algarroba, pero yo no sé si... ¿Cuántos aquí comieron algarroba? Ay, hay muchos que no tuvieron infancia. ¿Cuántos jugaron gallito? Eso, ¿ah? Pero sin trampa, sin ponerle una tuerca o una potada atrás. Y de momento cambiaba, cuando le metía la potada, ¡plá! Trampa, ¿verdad? Hacían trampa. Hoy en día los muchachitos de ahora no saben lo que es eso. Ni juegan bolitas de hoyo, ni nada de eso. ¿Eh? El caldero, trompo, yoyo. Ay, hay unos yoyos modernos ahora, pero... ¿Cuántos jugaban al esconder? Algunas veces eso era bichego, uno se escondía con una jevita. Yo algunas veces jugábamos al esconder y me iba para casa. Jamás me iban a encontrar. Pero eso fue una infancia bien bonita y sana. Y uno se ejercitaba. Hoy en día los muchachos se sientan y están hipnotizados. Lamentablemente, no ponen su cerebro a funcionar. Pero él estaba comiendo con la misma comida de los cerdos, teniendo en su casa un banquete. ¿Sí o no? Se dio cuenta, dice que la palabra que él cayó en sí. Hay hermanos que necesitan caer en sí. Y capacitarse, espérate.
Y le dije, en la casa de mi padre hay de todo y yo aquí estoy comiendo algarroba con estos cerdos. Decidió volver ante su papá. Ahora, algo bien importante de esa parábola es que Jesús quiso demostrar cómo era el Padre, cuál era el corazón del Padre. Dice que el Padre lo vio de lejos y nos dijo, ahí viene el desgraciado este. Se fue de aquí, gastó todos los chavos y después que se embarró por allá, ahora viene para acá. Así dijo. Ahí viene el infeliz. Déjalo que llegue. Déjalo que llegue. Déjalo que se suba a la nave, déjalo que ponga un pie. Que va a llevar latigazo hasta los que están por nacer. ¿Se acuerdan de esa canción? No, la mitad de ustedes, la mayoría de ustedes no saben de lo que estoy hablando. Tú no habías nacido todavía. Qué descarado eres. Y el padre, al verlo de lejos, dijo, aquí viene mi hijo, el cual yo hacía perdido. Se alegró. Mira, esa botella te la voy a hacer tragar, ¿oíste? Siendo el ruido ese como... ¿Te ves que sacan a uno? Sí, por eso es que yo no tengo aquí el látigo, si no lo saco a latigazo. Y el padre lo vio y el padre se regocijó. Y lo primero que hizo fue darle ¿qué? No, antes del anillo le dio un beso. No le puso cara, tú sabes. No, le dio un beso. Le digo, vamos a hacer una fiesta, que este hijo que yo hacía perdido ya ha regresado. Vamos a hacer un party, a celebrarlo. Vamos a celebrarlo. Vamos a coger un corderito bien, búsquese uno bien bueno ahí. Y cogió su anillo y se lo puso. Le dio la misma autoridad, su anillo. Con el anillo era representativo de autoridad para todo el mundo. Hay gente que no firmaba con bolígrafos, firmaba con ¿qué? Igual que los reyes, firmaban con su anillo. No le reprochó. No le dijo, ven acá, desgraciado. Gastaste todo el dinero por allá, ¿verdad? Acostándote con prostitutas y haciendo, bueno, que te pase. Bueno, fuiste a parar con los cerdos, ahí es donde tú te lo merecías. Ninguna de esas cosas el padre les reprochó. Y debemos aprender eso del padre. Algunas veces he tenido personas que se han ido de la iglesia. Se han ido hablando mal de mí, enojados conmigo, enojados con la iglesia. Luego, al tiempo han regresado. Y algunas veces yo he visto la actitud de algunas personas aquí, allegadas a mí, que en vez de tratarlo como debe ser, lo tratan de otra manera. Y eso no debe ser. Si verdaderamente el amor de Dios reina en nuestros corazones. Todo lo contrario, debemos alegrarnos. Aunque usted sepa que esa persona lo ha estado apuñaleando por detrás. Tú sabes que eso hace más recapacitar a la persona que si tú lo tratas con indiferencia. Porque la gente se da cuenta cuando tú tratas a las personas con indiferencia. Tú te das cuenta cuando te tratan con indiferencia, ¿sí o no? Y a lo mejor tú vienes arrepentido. Has recapacitado. Y vienes arrepentido. Entonces te encuentras con que no reciben tu arrepentimiento, sino que recibes un cantazo, una mala mirada, un rechazo.
Nosotros sabemos cuando nos rechazan, cuando en realidad no nos están aceptando. Y eso no debe suceder, eso no debe ser así. Si verdaderamente nos hemos desarrollado en la misericordia y el amor de Dios. Sin embargo, con el hijo pródigo, ¿quién fue el que protestó? El hermano que estaba en la casa. A mí nunca me han hecho un corderito. A mí no me han cocinado ni una paloma. Y este que se embarró allá afuera, que gastó el dinero, y ahora lo reciben con beneplácito, y a mí nunca me han hecho nada. ¿Qué le dijo el padre? Tú siempre has estado aquí, todo lo que hay aquí es tuyo. Si no te has aprovechado de eso, es tu culpa. Algunas veces pasa con gente. Hay gente que viene de la calle, se convierte al Señor, reciben de parte de Dios milagros, sanidades, bendición, y gente que está ya con callos en las petacas en la iglesia. Mira, este vino los otros días, ya Dios los bendijo, a mí no me bendijo. A lo mejor por esa misma actitud es que tú no has sido bendecido. Él vino de la calle fresquecito y aceptó al Señor y le creyó a Dios. Y tú has estado 20 años en la iglesia ahí refunfuñando y no creyendo la palabra de Dios. Así funciona esto. Amén. No es por la unanimidad que tú vas a recibir, sino por tu creencia, tu manera de creerle a Dios. Pero lo más que yo quiero ver en esta mañana, que ustedes ven esta mañana, que esto como que resaltó de la Escritura. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. O antes o después de ser sanado. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios con una mala conciencia, que la mala conciencia yo te la puedo fabricar. Hemos estado estudiando eso, cuestión del tema de santidad. La mayoría de la gente que predica mucho santidad, ellos no viven la santidad. Porque ellos desprecian a otros hermanos porque no creen como ellos. Yo te lo digo porque yo pertenecí a una iglesia donde lo más que se hablaba era de santidad. Y lo más que se decía, nosotros somos de sana doctrina. Aquí no maquillaje, no pantalla, no cadena, no pelo corto, no pintaera de pelo, no barba, no chiva. ¡Ay, santidad! Sin embargo, todo el mundo estaba peleándose unos con los otros porque algunos se querían más santos que otros, otros juzgaban unos a otros. A nosotros nos decían que no podíamos compartir con otras iglesias porque nosotros éramos una élite de santos. Y para nosotros se nos enseñaba que los bautistas, los discípulos de Cristo, todos los que no vistieran como nosotros, todos ellos estaban perdidos, eran mundanos. Y nosotros éramos los santos porque vestíamos, aunque tuviésemos el corazón negro, lleno de hipocresía. Y nos encontrábamos con otro hermano y porque no estaba vestido como nosotros, pues lo juzgábamos y lo condenábamos. Tipo fariseo. Era una fábrica de fariseos. Y así hay muchas iglesias que son una fábrica de fariseos. Entonces le ponen un sinnúmero de carga a la gente que no son escriturales, son inventos. Ay, yo soñé esta mañana que ponerse un yakel en la iglesia es una falta, tiene que ser un gabán. ¿Me oíste? Y ya le estoy trayendo una carga al hermano, una condenación. El que no se siente en el medio está en pecado. Puede estar en desobediencia, pero no.
No fue desobediencia. Pero son inventores de pecado. Como yo le estaba diciendo a los hermanos, una que soñó de que el blower, usar blower era pecado. Y que alisarse el pelo, si Dios te lo dio, kinky, kin. ¿Ah? Que cómo tú vas a mejorar lo que Dios hizo. Oye eso. Si Dios te dio pelo malo, pues mira, déjalo malo. No trates de arreglarlo porque estás pecando contra Dios. No estás aceptando lo que Dios te dio. Y no te afeites las piernas. Porque si Dios te dio pelos en las piernas, por algo te los dio. Pelúas quiero, dice el Señor. Ay, santo. No, hasta lo profetizan y todo. Entonces, uno se deja la barba, se deja la chiva. No, recórtese eso, que eso es mundano. Adiós, cará. Aplícame la misma regla. Si Dios me la dio, por algo me la dio. Hello. Para que tú veas la hipocresía y la ignorancia que tienen. Y sobrecargan a la gente con mandamientos de hombre. Y cuando tú sientes condenación por mandamientos de hombre, tú no vas a tener confianza con Dios. Dios no me va a oír. Estoy en desobediencia. Hello. Eso se llama condenación. Como yo siempre he dicho, si yo le digo a alguien sentarse en esta silla que está aquí es pecado, lo predico de esa manera. Si ella se sienta ahí, va a sentir culpabilidad, porque yo dije que era pecado. Hay de aquel que no se condena con lo que aprueba. Si tú apruebas que algo es pecado, te condenas a ti mismo, aunque no sea pecado. Y eso es lo que ha hecho la iglesia. Crear mucha conciencia de pecados en la gente. Si vas a la playa estás en pecado, si vas a un río estás en pecado, si tienes televisión estás en pecado. Y todo es pecado. Hay predicaciones que yo me he sentado a oír y toda la predicación es de pecado. Y entonces, ¿qué tú vas a tener? Una iglesia condenada. Una iglesia condenada no puede tener fe, no puede tener confianza. Y de la misma manera en que se predica ahí, la gente actúa. Según como el pastor juzga a Raimundo y a todo el mundo, así aprenden los feligreses a hacer igual. Yo, precisamente esta mañana, o anoche creo que fue, estaba viendo un comentario que yo hice de una hermana que la estaban entrevistando por su ropa. Y yo puse un comentario y dije, en los tiempos bíblicos no existía eso de pantalones, porque la estaban condenando a ella por pantalones. Entonces una hermanita santurrona me escribió, usted es un hijo del diablo, un apóstata. Hijo del diablo, me dijo. Y apóstata, como si yo hubiese apostatado de la fe. Yo no quise entrar en discusión, porque dije, al ignorante tú no le puedes, porque es como tratar de secar el mar con un cubo. Es perder el tiempo. Lo único que le puse, oye, y esa es la santidad que tú procesas. Que le estás diciendo a un pastor hijo del diablo. ¿Ah? Y apóstata. Esa es la santidad que tú tienes. Ahí lo dejé. Pero, ¿tú sabes por qué no le quise entrar en contienda con ella? Porque yo sé que eso es lo que le enseñan. Ellos son productos de lo que le enseñan. Jesús le dijo a los fariseos y a toda esa gente, ustedes caminan para ganar un prosélito, para convertir a alguien, y luego lo hacen más hijos del diablo que lo que eran.
Porque en vez de enseñarle el amor de Dios, en vez de enseñar, tú sabes que hay gente que predica y dice, esos que hablan del amor de Dios en vez de hablar del fuego consumidor. En otras palabras, no presentes a Dios como amor, preséntalo como fuego consumidor. Yo soy un hijo de Dios, yo no le tengo que tener miedo a Dios. Yo tengo que amar a Dios, no tenerle miedo. Tengo que servirle por lo que Él es, no por lo que Él me pueda hacer. Eso es bien distinto. No, hermano, hay que buscar de Dios porque las cosas están malas. No, hay que buscar de Dios siempre, aunque estén buenas. Hermano, se está cumpliendo el Apocalipsis, hay que buscar de Dios. El rato está a las puertas. No hay que buscar a Dios porque hay que buscar a Dios. No porque los juicios, no porque la maldad del mundo, no. Lo importante es el motivo por el cual tú te acercas a Dios. El motivo por el cual tú tienes para acercarte a Dios es importante. Amén. Tú no te vas a acercar a Dios porque le tienes miedo. Porque le tienes miedo. Entonces tú no lo estás reconociendo a Él ni como Señor ni como Padre. Lo estás reconociendo como Dios. Pero cuando tú lo reconoces como Padre, cuando tú lo reconoces de una manera diferente, sin miedo, por lo que Él es, cuando lo reconoces por su amor hacia nosotros, Dios se hizo hombre en su Hijo y lo sometió a sufrimiento. ¿Por quién? Por ustedes. Dios pudiera decir, bueno, que se vayan todos al infierno, fíjate, se chaven. No, pero Él decidió salvarnos, traernos salvación. Amén. Y ahorita iba a decir algo, pero se me fue de la mente. Yo creo que fue por la botella de aquel. No recibas condenación, pero tengo que... Oí este predicador diciendo esto y la verdad que me conmovió. Cuando una persona dice que Dios trae enfermedades a la gente, eso es casi una blasfemia cuando Jesucristo sufrió tanto para librarte de la enfermedad. Cuando dicen que Dios usa la enfermedad con un propósito de sus hijos, están diciendo una blasfemia. Y Jesús tendría todo el derecho de decirle, ven acá, Padre, yo di mi vida por ellos, yo fui martirizado, yo fui afligido por ellos, yo llevé sus enfermedades, ¿cómo es que tú dices que le vas a enfermar para un propósito? Acuérdate que Él es nuestro abogado en el cielo. Un abogado te defiende. Y yo veo a Jesús defendiéndonos. Yo di mi vida por ellos. ¿Usted se acuerda, Moisés, cuando Dios decidió exterminarlos a todos y volver a... ¿Qué hizo Moisés? Moisés se paró delante de Dios y le dijo, si los matas a ellos, me matas a mí también. ¿Qué van a decir los egipcios? Los sacaste al desierto y no pudiste con ellos y los mataste. ¿Dónde va a quedar tu reputación? Y hizo que Dios se arrepintiera de derramar juicio. Ese es un corazón de un verdadero creyente. Ningún creyente debe orar para que Dios enjuicie a alguien, todo lo contrario. Si tiene el amor de Dios en sí, lo que debe es interceder. Si la iglesia aprendiera esa, no hubiese tanto bochinche en las iglesias, ni gente mirando por encima del hombro. Yo soy más espiritual que tú, yo oro más que tú. Cuando tú te tratas de justificar que tu consagración es mucho más que de otro hermano, pues tú te estás justificando, tú estás usando tu propia justicia, no la justicia de Dios, que te fue dada totalmente gratis, sin tú merecerla.
Nunca busques nada de parte de Dios creyendo que tú te lo mereces. Nunca vayas ante Dios, Señor, tú sabes que yo ayuno, tú sabes que yo soy el que barro la iglesia, yo soy el que corto la grama en la iglesia, aunque fastidia al pastor con la botellita, pero bueno. yo sirvo de ujier, yo hago esto, yo soy el más que diezmo en la iglesia, yo soy el que... No, te estás justificando a ti mismo, te estás justificando con tus obras. Y no estás reconociendo la obra que Jesucristo hizo por ti. Todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por gracia. Por su bondad. Por el amor que tiene hacia nosotros. Por eso es que cuando conocemos el amor de Dios, dice que la palabra es que en el amor no hay ¿qué? Temor. No hay miedo. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Tú no te acercas a Dios con miedo. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Fallaste? Señor, perdóname, fallé. Perdóname. La palabra dice que abogado tiene para con el Padre. Jesucristo es justo. Y cuando tú pides perdón, eres limpiado de toda maldad. Cuando dice de toda, es de toda, no de alguna. ¿Sí o no? Por eso debemos aprender. Dios es nuestro Padre. Dios nos justifica la maldad en nosotros, pero no tiene deseo de castigarte. Porque ya el castigo que venía sobre ti, lo puso sobre Jesucristo. Búsquese en 2 de Corintios, capítulo 5. Y con esto vamos a terminar. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta mañana? Hay muchos pastores que van a tener que darle cuentas a Dios por toda la maldad que han hecho, por toda la gente que han tirado a la calle con sus tradiciones, con su indolencia. El fariseo no era indolente, no se movía a misericordia. Lo que quería era aplicar la ley, lo que quería aplicar el castigo, como si ellos fueran perfectos. Y la mayoría de ellos eran unos pillos ladrones. Capítulo 5, verso 17. Aquí es donde nos da el mensaje de evangelización. El mensaje de evangelización no es predicar pecado, aunque muchos lo han hecho, pero no es correcto. Aquí habían predicadores que eran evangelistas y todo lo que predicaban eran pecados. Casi siempre están predicando pecado. Sin embargo, los mayores evangelistas que yo he conocido no eran gente que se dedicaba a predicar pecado, sino el amor y la compasión de Dios. El hermano Teleosmo, cuando iba a la India, lo que iba a mostrar era la misericordia y el amor de Dios. Y estos hindúes eran idólatras, eran muchos hechiceros, en África también. Eso era lo único que conocían, pero nunca conocían a Dios, ni conocían que Dios los amaba. Muchos de ellos vivían en condenación. Hay gente allá afuera que vive en condenación, que ellos saben que desagradan a Dios con todo lo que están haciendo. Ellos lo saben, tú no tienes que decirlo. Porque la maldad te da testimonio de que estás mal. Pero cuando tú le vas a mostrar a un Dios que está deseoso de reconciliarse con ellos, no tomándoles en cuenta su maldad, su pecado, y lo único que quiere es reconciliarse con ellos, porque en la reconciliación hay cambio, hay arrepentimiento. Hoy un predicador que estaba siendo acusado de que él no predicaba pecado, porque eso te acusan. Ustedes los que predican en amor, que si los que no predican pecado, no predican arrepentimiento. Pero es que arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar. Y yo te puedo hacer cambiar tu manera de pensar sin tenerte que condenar.
Yo te puedo hacer recapacitar sin tenerte que decir que estás mal. Y tú arrepentirte es, no lo voy a hacer más, no voy a pensar más así, no voy a actuar de esa manera, voy a cambiar mis actitudes y no te he tenido que condenar. Y te estás arrepintiendo. No te tengo que llamar al altar allí, venga al altar y humíllese ahí, llore su pecado. No. Jesús no le hacía eso a la gente. Jesús no se paraba ante un pecado y le decía, ajodíllate ahí y llora. Hasta que no te vea llorando, no te voy a perdonar. ¿Usted encuentra eso en la Biblia? Llora tu pecado. Había un predicador que decía aquí que Dios se movía cuando veía lágrimas. No. Las lágrimas no es lo que mueve a Dios, es la fe. Hermano, llore, que Dios se mueve cuando te ve llorando. No. Hay gente que llora y no se arrepiente. Como le dije ahorita, lo hacen por remordimiento. Este es el verdadero mensaje del Evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Y todo esto proviene ¿de quién? Dios. Esto no es algo que tú haces, esto es algo que ya Dios lo hace. Amén. Usted no se puede convertir en nueva criatura. Usted es hecho una nueva criatura cuando acepta a Jesucristo como Señor. Usted nace de nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Este ministerio lo tienen todos los cristianos. Todos. Usted tal vez no tenga los 5 ministerios, usted tal vez no sea profeta, ni maestro, ni apóstol, ni pastor, ni nada de eso, pero usted tiene un ministerio de reconciliación. Ese ministerio usted lo usa en su trabajo, con la gente que usted tiene contacto con ellos. Usted le lleva a Jesucristo, le dice, mira, el Señor quiere que tú te reconcilies con Él. No te está tomando en cuenta lo que tú eres, no te está tomando en cuenta lo que hiciste, sino lo único que Él quiere es que tú te reconcilies con Él. Pero es que yo soy malo, que si yo esto, no importa. Por más malo que tú seas, lo único que Dios quiere es que tú te reconcilies con Él. Él se encarga de lo demás. Pero cuando tú vas, a ti te va a llevar al infierno, ¿viste? Tú vas camino al infierno, hijo del diablo. Pues entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú no estás predicando el Evangelio. Evangelios son buenas noticias. Buenas noticias. Al enfermo, que tú no tienes que seguir enfermo. Al perdido, que tú no tienes que estar perdido, ya te voy a dar la dirección para que llegue. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cualquier necesidad que pueda tener un individuo, Jesucristo la suple. Eso es lo que tú tienes que enseñarle. No, hermano, hay que predicar pecado. Ya no hay predicadores que prediquen pecado. Yo los oigo algunas veces hablar, pero que Dios no nos envía a predicar pecado. La gente sabe que está en pecado. Yo no sé qué con yo decirle que está en pecado. Ok. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste este ministerio? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora esto es bien importante lo que voy a decir ahora. No tomándoles en cuenta a los hombres que sus pecados. No tomándoles en cuenta. Cuando Jesucristo le ministraba a una persona enferma, no le estaba teniendo en cuenta su pecado ni su estado. La gente peca, los que se dedican a pecar. Nosotros podemos pecar, pero esa no es nuestra naturaleza. ¿Ok? Pero hay gente que no tienen a Cristo, que peca por su naturaleza.
porque están bajo pecado. El que es pecador, peca por su naturaleza. La naturaleza del león, del leopardo y todo eso, aunque muchos han querido domarlo, es salvaje, porque esa es su naturaleza. Y el pecador peca porque esa es su naturaleza. Tú le cambias la naturaleza y ya se le quita el deseo de pecar, aunque puede pecar. Que en un momento dado peque, pero no es por deseo como antes. ¿Cuántos me pueden entender? Porque su naturaleza ha cambiado. El hecho de que la gente no entra al cielo no es por su pecado, es por su naturaleza. Jesús vino a cambiar la naturaleza del ser humano. Tú fuiste hecho pecado a causa de Adán. El pecado entró al mundo por causa de Adán. Y todos, por cuanto todos pecábamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios tenía que restaurar eso y darnos una nueva naturaleza. Por eso hay un corito que decía, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. No quiere decir que no tengas la capacidad de hacerlas, pero no nace en ti. Y cuando las haces te sientes como mal, porque en tu naturaleza no lo recibe. Se contrista tu espíritu, porque no has sido creado para eso, pues ya tienes una nueva criatura. Pablo lo decía, veo en mí una ley, mi espíritu que quiere buscar a Dios, pero veo otra que quiere buscar para abajo. Lo que no quiero hago. Él lo decía, porque él estaba dando la diferencia entre las dos naturalezas. Ahora, tú y yo tenemos la naturaleza de Dios. Y podemos vivir conforme a esa naturaleza. Pero lo que enseña aquí es que Dios no le toma en cuenta a los hombres sus pecados. Quiere decir que ¿para qué le voy a predicar pecados? Si Dios no se lo está tomando en cuenta, lo único que desea es que se reconcilie con Él. Si me pongo a mencionarle los pecados, lo que puede ser es que lo ofenda. Y entonces si se ofende, pues entonces le estoy estorbando a que pueda entrar al redil. Es como una oveja, se te sale de redil y tú te paras en el portón. Entra con un palo, y tú con un palo en la mano. Hace así, ¿qué va? Yo tenía una perra que me regaló Neila. Aquella perra era la perra más desobediente que yo había conocido. Cuando tronaba y todo eso se me salía para afuera. Y para entrarla eso era, ella no entraba así, yo le decía, entra, nada. ¿Cómo yo podía causar de que entrara? Seduciéndola, dándole algo bueno, le daba un pedacito de jamón, se lo tiraba en la calle, ella lo comía, y ya que lo probó, le ponía otro aquí, hasta que le tiraba uno grande dentro del portón, y así era que entraba, pero llegó un momento en que ya me sabía el truco. Entonces yo tenía que meterme dentro de la casa, que ella no me viera, para que ella pudiera entrar a comerse el que tiré dentro de la marquesina. Y yo salí corriendo primero que ella a sacar los portones. Ya me tenía hasta aquí. Yo creo que Neila me regaló eso para fastidiarme. Pasó a mejor vida. La perra. Sí. No, Neila se fue para allá. Se fue por Orlando. Pero la perra pasó a mejor vida. Pero yo no había visto una perra tan desobediente que esa. Bueno. Verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase
por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué mensaje tan lindo. Como si Dios rogase. Como si Dios rogase. Reconcíliate conmigo, chico. ¿Qué pasa? Yo no te estoy tomando en cuenta tu maldad ni tu pecado. Ven. Yo te quiero hacer bien. A este mensaje choca con la mentalidad farisea. El fariseo lo que hace es que usa la palabra para juzgar a la gente. Pecador, hijo del diablo, el infierno te espera. Y la gente allá afuera dice, a mí que me importa el infierno, no me importa nada. La gente está sediento de amor allá afuera. Y si tú le muestras a Dios como un ogro, si tú le muestras a Dios a tu familia como un ogro, jamás te lo va a ganar para Cristo. Porque cuando tú le dices, mira, aunque tú eres así, con todo y eso Dios te ama a ti. Aún como tú eres, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Y lo mantiene así y llega el momento en que eso cala en su corazón. Dios no anda buscando condenarte, Dios lo que quiere es salvarte. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Él sabe tu condición. Tú eres así por naturaleza, pero Él quiere cambiar esa naturaleza para que tú seas diferente. Eso es comprensible. Como le dije ahorita, no entramos al cielo por el pecado. No, el pecado no es el problema. Ya Jesús venció el pecado. Ya Él dio el precio por nuestros pecados. Nosotros no entramos, el ser humano no entra al cielo por causa de su naturaleza. Por eso es que tiene que nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, tú recibes la naturaleza de Dios. La vida de Dios viene a tu espíritu. Recibes un espíritu nuevo, una nueva creación, una nueva criatura. Con ese espíritu nuevo ya tú estás. Acuérdese que usted es espíritu. Usted no es carne. Usted no es alma, usted es espíritu. Y usted con un espíritu recreado con la naturaleza de Dios, ya usted puede entrar ante la presencia de Dios. Usted sale de este cuerpo. La muerte consiste en eso, salir de este velo, de este cuerpo, y entrar a la presencia de Dios. Pero con una vieja naturaleza tú no puedes entrar. Si no naces de nuevo, no puedes entrar. Porque la naturaleza no es compatible con Dios, porque es una naturaleza caída, infestada con Satanás. Todo ser humano que no conoce a Jesucristo es un hijo del diablo. ¿Oyó? Por naturaleza. Por eso las obras del diablo hace, porque ese es su dueño. Por eso, hermana, cuando te vaya a buscar un novio, busca a su novio que sea, y búscaselo y ore, pero que sea cristiano. Amén. Para que no tengas al diablo de suegro. ¿Oyó? No entramos al cielo por causa de la naturaleza. Ahora, si has nacido de nuevo, pues estás apto para entrar al cielo. Si te mueres en ese momento, vas derechito a verte con Jesús, porque tiene su naturaleza. Yo siempre he dicho que es como nosotros con nuestro cuerpo natural no podemos entrar ni tan siquiera acercarnos al sol. ¿Verdad que no? ¿Qué pasaría si nosotros nos acercáramos al sol? Nos quemamos, nos integramos, ¿sí o no? Pero si nuestro cuerpo fuera fuego, si en vez de carne fuera fuego, fuéramos de fuego. ¿Tú has visto las películas esas de uno que se convierte en fuego? O una, yo no sé si es uno o una. Pues si nosotros fuéramos fuego, podíamos entrar al sol fácil, porque tenemos la misma naturaleza del sol. Fuego con fuego no se va a quemar, pero fuego con carne sí.
¿Cuántos pueden entenderme? No es el pecado lo que en realidad impide a la gente entrar al cielo, porque el pecado fue vencido en la cruz. Ya Jesús pagó por el pecado de todo el mundo. Ya Dios perdonó a todo el mundo, pero no todo el mundo recibe ese perdón. Ahí es donde está el asunto. Cuando un pecador se arrepiente, Dios no manda a su hijo, muere otra vez por este. No. El mismo sacrificio que hace 2000 años Él hizo, ese mismo sacrificio es el que cubre el que se convierte hoy. La misma sangre que perdona y que fue derramada hace 2000 años es la misma sangre que limpia al pecador hoy. El mismo perdón que ya fue provisto en el Calvario es el mismo perdón que perdona hoy y te perdonará mañana. Dios nos va a morir nuevamente. ¿Cuántos pueden entender eso? Por eso nuestra responsabilidad es predicar reconciliación. Diga reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliar con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Dale un aplauso a Jesucristo. No me corten la transmisión hasta que yo diga. En esta mañana, si hay alguna persona aquí que no ha confesado a Jesucristo como Señor de su vida, que no le ha dado su corazón al Señor, esta mañana es día de tu salvación. No estás aquí por casualidad. Si hubiese alguno, aunque yo no sé aquí, pero si hubiese alguno que no ha aceptado a Jesucristo como Señor de su vida, hoy tiene esa oportunidad. Solamente si estás aquí, levanta tu mano de tu asiento y te vamos a ayudar en oración. ¿Habrá alguna persona que no ha recibido a Jesús como su Señor en esta mañana? ¿O todos son salvos? Bueno, me parece que todos son salvos, ¿verdad? ¿Habrá algún enfermo entre vosotros? Venga aquí al frente y vamos a orar por usted. Oye, esta iglesia es buena. Si yo llego a decir eso en otros sitios, se me llena esto aquí al frente. ¿Habrá algún enfermo entre vosotros? No hay enfermos, gloria a Dios. Pues vámonos para la calle a buscar enfermos entonces. Dicho sea de paso, eso es lo que usted debería hacer. Debería estar orando por los enfermos. Dar de gracia por lo que gracias ha recibido. No depender del pastor, usted puede hacer lo mismo. De todas maneras, usted no es quien sana, es el Señor que sana. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a darle entonces, por terminar, ¿quién le toca aquí arriba? ¿Jus? Ok.